saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Reflexiones bíblicas. Le invito a que vayamos a reflexionar y meditar en la poderosa palabra de nuestro Dios. La reflexión de hoy quiero iniciarla en base a una pregunta frente a ciertas situaciones de vida. Y la pregunta es, ¿qué hacer cuando somos golpeados por la adversidad y pareciese que estamos estancados en un punto muerto y no hay forma de avanzar? Quizás se la planteo de manera más directa y fácil. ¿Qué hacer cuando el tiempo es contrario? Muchas veces viene el dolor, muchas veces viene la pérdida, muchas veces somos golpeados por la enfermedad, otras tantas viene la mala economía. En fin, pueden ser muchas las razones y las formas en las cuales somos golpeados. Pero ¿qué hacer cuando aparentemente quedamos tendidos, sin fuerza? ¿Cómo canalizar el salir adelante? Estos días que a nivel personal y familiar hemos sido golpeados duramente por la repentina partida de nuestro amado hijo, el mayor dentro del matrimonio. Créame que no ha sido para nada fácil y sé que este es un camino que inicia, pero he estado meditando profundamente en estos puntos que le quiero plantear y presentar el día de hoy. La Biblia nos dice, por medio del escritor inspirado en Hebreos, que no somos de los que retrocedemos. La temática de la carta a los Romanos, la temática de la carta a los Gálatas, la temática de la carta de los Hebreos, ambas tienen un punto en común, y es que hemos sido justificados por la fe para avanzar y no retroceder. Hasta ahí todo bien, pero ¿cómo hacerlo pasando desde la teoría a la práctica? ¿Cómo intentarlo y no morir en el intento? ¿Cómo levantarnos cuando el golpe es terrible, frontal, y que muchas veces nos desbarata internamente? Pues bien, permitámosle a la Biblia explicarnos y de alguna forma apoyarnos en esto que quiero presentar, primero para que me sirva a mí y mi familia, y en base a eso poder también bendecir a alguien que quizás está pasando algo similar o peor incluso. Lo primero con lo que quiero comenzar es entender que Dios tiene un propósito perfecto. Dios tiene un propósito perfecto. Y las lecturas bíblicas las haré en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero comenzar con Romanos, capítulo 8, versículo 28 en adelante. Incluso creo que sencillamente leyendo Romanos 8:28 y después pasándome al versículo 35 hasta el 39 tenemos todo el contexto. Entonces primero voy a leer Romanos 8:28, después leo desde el 35 al 39. Entonces, el primer fundamento para salir del estancamiento, del momento crítico, de la situación adversa, cuando ya no hay fuerza y parece que estamos perdidos sin rumbo y no sabemos por dónde avanzar para reaccionar frente a la situación del momento, la tenemos en base a entender que Dios tiene un propósito perfecto. Mira lo que dice la palabra. Y sabemos, y lo repito, y sabemos, vale decir, Pablo estaba diciendo, entiéndanlo muy bien, que a los que aman a Dios, todas las cosas
les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que conforme a su propósito son llamados. Entonces lo primero es entender que hay un propósito. Y este propósito no está demarcado por nosotros, sino que es un propósito que está delineado por Dios. Por ende, si viene de la buena mano de Dios, ese propósito es exactamente igual en capacidad a lo que enseña este mismo autor, pero ahora en Romanos 12:2, hablando de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y el propósito de Dios va conforme a su voluntad. Por lo tanto, si la voluntad de Dios a favor nuestro es buena, agradable y perfecta, su propósito siempre va a ser bueno, agradable y perfecto. ¿Entendemos el propósito o entendemos la voluntad de Dios, que son complementarios? Humanamente nos cuesta. Muchas veces no sabemos ni entendemos el por qué Dios hace o permite ciertas cosas. Aún sí tenemos ejemplos bíblicos. Job, finalmente, después de todo el proceso que fue más de un año, donde Dios permitió que el diablo le quitara los hijos, le destruyera la economía, lo aplastase también con una enfermedad física, y aún supuestos amigos fueron como aguijones en la carne, y su amada esposa tampoco fue muy comprensiva. Después de todo el proceso, Dios lo bendice, pero principalmente la bendición radicó en que Job conoció del Dios que había oído. En palabras sencillas, muchas veces cuando Dios permite cosas conforme a su propósito, es para que le conozcamos de mejor forma. Cuando vienen momentos terribles conforme al propósito, Dios va a potenciar nuestra dependencia a Él. Va a potenciar también nuestra capacidad en base al sufrimiento para ser formados como personas templadas, maduras y pacientes. Entonces ahora doy lectura a lo que continúa. Versículos 35 al 39. Mire lo que dice el apóstol. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Preguntas retóricas, preguntas que ya involucran la respuesta dado nuestro criterio de propósito de Dios en nosotros y de convicciones sólidas hacia ese propósito. Después declara: por causa de ti somos muertos, todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, escuche bien, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que el mundo tenga sus vencedores me da lo mismo, pero qué impactante es entender que en el cristianismo somos más que vencedores. El mundo tiene sus campeones que han ganado sus campeonatos, pero en la fe, en Cristo, y entiéndalo bien, no en nuestra capacidad, en Cristo, y alineándonos en el conocimiento del propósito de Dios sobre nosotros, somos más que vencedores. Y finalmente dicen estos dos versículos siguientes, el 38 y el 39. Por lo cual estoy seguro, no tengo duda, no tengo ni una mínima capacidad de duda. No hay ninguna interrogante más allá, no hay ningún por qué, sino que estoy claro que hay un para qué detrás de esto. Esto es lo que Pablo está transmitiendo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el 35 hacía preguntas y a través del 38 y el 39 responde. Por eso es que somos más que vencedores, porque hay un propósito divino que, aunque no lo entendamos, nos liga en amor a Él.
Y no importa la vivencia, no importa lo duro, no importa el lamento, no importa que estemos rotos, quebrados, despedazados por dentro, que es normal, sobre todo cuando vivimos un proceso de luto, de duelo, por supuesto que sí, pero no nos podemos quedar estáticos, pasivos, lamentando y finalmente en autocomplacencia, llorando sobre la leche derramada. Hay que salir de la situación, hay que nuevamente alinearnos al norte que es Cristo y avanzar con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Bien? Perfecto. Vamos ahora al segundo punto clave que nos va a permitir seguir adelante, que nos va a sacar del estar estático, que nos va a redireccionar si el golpe ha sido tan fuerte que nos ha dejado anonadados y perplejos. Lo primero era entender el propósito. Lo primero. Pero ahora quiero que veamos lo que son las convicciones. Y cuando me refiero a convicciones, me estoy refiriendo a una vida consecuente. Si decimos ser gente de fe, bueno, llegó el momento de ponerla por obra. Cuando vivimos momentos extremos y situaciones trágicas, es cuando tenemos que pasar de la teoría a la práctica. ¿Quién habla? Hombre que lleva años predicando y enseñando, cientos de veces, por no decir miles, pero cientos de veces, he hablado de la fe, de la convicción, del amor, del perdón y de amar a Dios por sobre todo, incluso sobre nuestra familia, nuestros hijos, y seguir adelante pese a cualquier situación. Pues bien, ahora ha tocado pasar de la teoría a la práctica. Acá en Chile tenemos un dicho bien popular que dice: otra cosa es con guitarra. Llevarlo a la práctica es una situación diferente, pero ha llegado la hora. Por lo tanto, veamos qué nos dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, que es un texto muy conocido, pero lo vamos a complementar con algo que dice al inicio de esta carta. Bien, Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo nos dice algunas cosas. El apóstol Pablo nos dice ciertas cosas. El apóstol Pablo, en sus 13 cartas, siempre va a poner el énfasis en el todo o nada. Aquí no hay cosas ambiguas, o es todo o nada. Y el todo, la parte totalitaria que presenta el apóstol en sus escritos, siempre está centrada en Cristo. Él dice todo, absolutamente todo lo puedo en Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Nos fortalece. Por ende, las fuerzas para seguir adelante, ya no estar ahí sin rumbo, no estar ahí como el botero que está atascado en medio de la oscuridad de la noche, rodeado de botes y que no puede remar. Esa capacidad la da Cristo. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. ¿Pero qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a nutrir con su palabra, nos va a alentar con la Escritura, nos va a mostrar con solidez y evidencia, incluso a través del dolor, que lo que está plasmado en Escritura se experimenta vivencialmente en el día a día, cuando por la fe estamos persuadidos de que así será. Este versículo hay que entenderlo a la luz de los anteriores. En los anteriores versículos el apóstol Pablo dice que Dios lo ha llevado al gimnasio de la fe. Dios lo ha llevado al gimnasio espiritual. Dios lo ha hecho pasar por momentos de bonanza, por momentos de abundancia, por momentos de sosiego y de tranquilidad, pero también lo ha procesado duramente con momentos de dolor, con momentos de aflicción, con momentos de escasez, con momentos de peligros, de muertes y de un sinfín de situaciones que vivió. ¿Por qué podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque así Dios también procesa a sus hijos. ¿Es que acaso solo recibiré de Dios lo bueno? ¿No recibiré también lo doloroso y lo malo? ¿Acaso no es bíblico? ¿Por qué he de cuestionar a mi Señor si Él toma decisiones soberanamente? ¿Por qué me quedaré en el por qué sin entender el para qué?
Este mismo hombre de Dios con Silas, su compañero de milicias, en aquel segundo viaje misionero, estando encarcelado en Filipo en el contexto del libro de los Hechos capítulo 16, preso por la fe, en vez de lamentar, estando en la parte más segura, amarrados al cepo y probablemente desnudos en la noche fría de su vida, él no lamentó. Él con su compañero de milicia comenzó a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Y usted sabe lo que ocurrió. Dios respondió con un gran terremoto que abrió las puertas donde estaban los presos y ningún preso huyó. Pero el propósito de Dios a través del lamento del apóstol era salvar la vida del carcelero. Entonces, más que centrarnos en el porqué de lo ocurrido, Dios nos ayude para canalizar el para qué, cuál es el objetivo a través de este momento doloroso. Y yo creo, y quiero que usted lo crea, que Dios es un Dios que cambia maldiciones en bendiciones, lamento en gozo, tristeza en baile. ¿Por qué le decía que este versículo hay que entenderlo a la luz de otro pasaje que está en esta misma carta a los Filipenses, que dicho sea paso es la carta del gozo, aún estando Pablo preso? Lo encontramos en el capítulo 1. Mire, 1, versículos 3 al versículo 6. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El apóstol Pablo amaba a la comunidad de hermanos de Filipo. Y mire lo que dice ahora. Estando persuadido, estando completamente convencido, estando pleno en la convicción, estando segurísimo de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Para el apóstol Pablo, toda situación contradictoria no era nada más y nada menos que un mecanismo usado por Dios para bendecir a su siervo. Que Dios nos ayude a tener este tipo de convicción, a decir, bueno, es difícil, estoy lamentando, por dentro llorando, es terrible lo que ha pasado, pero nada cambiará mis convicciones, nada me sacará de lo persuadido que estoy, que aquel que inició la buena obra será bueno y será preciso y será fiel en culminarla. Esto no es para muerte, esto es para vida. Esto no es para estar estancados, es para avanzar. Esto no es para estar perdidos, es para estar iluminados. Esto no es para quedar tendidos, esto es para seguir avanzando. En Job 5:18, después que Job habla de la reprensión y la disciplina del padre al hijo, aplicado a Dios en su proceso, declara, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Aplica de alguna manera con lo dicho por Pablo. Pablo dice, Dios ha iniciado esto, Dios culminará esto. Podemos aplicarlo. Dios ha permitido el dolor, Dios nos sacará del dolor. Dios ha permitido la herida, Dios sanará la herida. Dios ha permitido el proceso, Dios nos saca en victoria del proceso. Que Dios le bendiga. Y finalmente, como tercer punto clave para salir de estos tiempos difíciles, debemos entender que caminamos de una manera diferente. En el mundo sin Cristo caminábamos en base a conveniencias. Lo que nos convenía servía, siendo personas circunstanciales. Nos movíamos en base a la circunstancia, y cuando la circunstancia era adversa, ahí quedábamos tendidos.
Ahora, el cristiano que ha madurado no puede ser un cristiano de circunstancias, es un cristiano de convicciones. La fe juega un rol fundamental. Mire, vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Pablo dice lo siguiente, y mucha atención, el versículo 17 fue clave para iniciar el tiempo de la reforma de la iglesia, para que se vea lo poderoso que es este versículo si lo aplicamos correctamente en el diario vivir. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dinamita de Dios, es dunamis, es poder de Dios, es energía, es dinamismo, es potencia de lo alto para salvación a todo aquel que cree. Esto es por la fe. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos, dice San Juan 4:22. Pero mire ahora, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y el apóstol Pablo está citando un pasaje del libro del profeta Habacuc, para nosotros el capítulo 2, versículo 4, donde Habacuc, viviendo un tiempo difícil, un tiempo complejo, donde todo estaba en contra, declara estas palabras: mas el justo por la fe vivirá. Y aunque no haya mantenimiento en los corrales, aunque no haya leche, mantequilla, aunque no haya alimento de grano, porque las cosechas están malas, con todo alabaré a Dios y sabré que Dios es mi pronto auxilio y salvación. Habacuc declara que el justo por la fe vivirá, y ahora el apóstol Pablo lo liga a lo que es la vida en el evangelio. Con el poder de Dios, no solo somos más que vencedores, sino que entendemos que en base a ese propósito Dios nos va a procesar. Pero como Él ha iniciado la obra, Él la culminará. Como Él ha producido la herida, Él la vendará. Pero ahora nos enseñará el principio de la convicción de caminar por fe. No caminamos por vista, no andamos por lo que nuestros ojos nos muestran. No nos potenciamos en base al proceso, ni tampoco a la circunstancia. Vamos más allá del proceso y la circunstancia, por la fe, viendo que Dios detrás de todo esto tiene una gran bendición que va a ser mucho mayor que el proceso de la aflicción. Así que de tal manera, amados y amadas, compañeros en el dolor, compañeros de las milicias dolorosas, déjeme decirle, es más grande el amor de Dios que el dolor que Él permite. Por lo tanto, le exhorto, le aconsejo y le animo, salgamos de esto. No nos quedemos estancados, y por duro o durísimo el proceso que esté viviendo, aún en este tiempo terrible, glorifique a Dios. Aún en la noche más oscura de su vida, sea como Pablo, alabe y adore a Dios y diga: bendito el nombre del Señor, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Deseo palabras de bien, palabras de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.